A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y para el mundo. Ya estamos conectados con una red de radios a nivel nacional: en Chimbote, Radio Santo Domingo; en Arequipa, Radio San Martín; en Ucayali, Radio Cepagua; en la Convención, Radio Quillabamba TV; en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También se unen nuestros amigos de Huánuco a través de Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimaguas, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Lampa, Radio San Valentín; Cerro de Pasco, Radio Activa; Huanta, Radio Continental; y en canales de televisión, Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV, también en esa transmisión, y obviamente Radio Quillabamba TV también está en transmisión. Además, AM Tagua nos pone en podcast, y también tenemos las plataformas móviles: el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Estamos listos para empezar el programa y bueno, Rosa María nos va a comentar el cambio del comando de la policía. Ahora es el señor Jorge Angulo, el comandante general, y algo muy importante: el último informe que ha emitido el Departamento de Estado americano sobre los derechos humanos en el Perú. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros radio escuchan, los que nos siguen por la plataforma de streaming también, que son en realidad televidentes. Buenos días a todos. En Lima amanece un poco tapada, pero con un pronóstico de muchísimo calor. Se supone que hoy habrá 31 grados para esta época, y para empezar el otoño empezamos de forma calurosa, aun cuando van a haber lluvias en todo el Perú anunciadas para hoy. Lima parece que esta vez se salva, por lo menos en el pronóstico. Pero vamos a nuestros auspiciadores primero y regresamos con mucha más información. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina Decena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Urbánica, diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que brindan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201. Y por supuesto, ustedes también nos pueden ayudar, y de hecho lo hacen, estamos muy agradecidos, capturando el QR que aparece en pantalla y haciendo una pequeña donación. Nosotros vivimos de la caridad pública, de la divina providencia. No tenemos más ingresos que los que nos proporcionan auspiciadores católicos que pertenecen, por supuesto, a la familia dominica. Y también para los peruanos que están en el exterior, lo que podemos hacer es ofrecerles el servicio de PayPal. Es un servicio muy seguro, muy fácil de usar con cualquier tarjeta de crédito desde cualquier lugar del mundo. Así que muy agradecidos por sus colaboraciones. Y ahora vamos a conversar sobre un terremoto realmente en la Policía Nacional del Perú. Y esto hay que decirlo con mucha pena, porque hay oficiales y suboficiales de la policía realmente honorables, verdes, como se les dice, ¿no? Gente buena que ha dedicado su vida al servicio, que no se ha enriquecido, un trabajo muy duro, muy incomprendido, pero también hay gente muy corrupta. Y tenemos una Policía Nacional lamentablemente muy corrupta.
Y según muchas voces autorizadas, lo que te dicen con claridad es que la corrupción está en todos los niveles de la Policía Nacional. Y que cuando empieza de abajo, cuando llega la oficialidad a los cargos más altos, pues esta sigue siendo una oficialidad corrupta. Lamentablemente. Ustedes dirán que justos pagan por pecadores, sí, es verdad. En el caso de la Policía Nacional, es verdad. Pero hay una institución que hace 30, 40 años tiene problemas de corrupción institucional que van más allá de este capítulo. Una policía que se recursea pidiéndole plata a la gente que conduce un vehículo es una policía que tiene un problema institucional de corrupción o que organiza desalojos, defensa posesoria que le llaman, con policías que estuvieron en la policía, que no están en actividad y que se dedican a proveer de guardaespaldas, matones, actos que deberían tener una presencia policial ordenada por un juez. Es justamente en este submundo donde se infiltra en el 2016 el ciudadano español, catalán para más señas, Hernández Fernández. Un hombre que se hace rápidamente amigo de otro español, Sergio Castellanos, que ya tiene hoy, por supuesto, denuncias penales por usurpación de terrenos. Castellanos se presentaba como un hombre vinculado a la industria inmobiliaria. Se hicieron amigos rápidamente a partir del 2016 y se dedicaron a eso, a la defensa posesoria. Un eufemismo para lanzamientos judiciales donde el juez no llega, donde la fiscalía no está y donde la justicia se hace, si es que se hace, con mano propia. Pero rápidamente Hernández Fernández se dio cuenta que no solo debía hacerse amigo de los policías que ya no estaban en actividad y que conducían estos emprendimientos, sino que tenía que ir un poco más allá. Comenzó a ofrecer sus servicios como hacker y cobraba por pinchar teléfonos, por decodificar claves en las computadoras. Hoy el comercio publica una larga crónica. Se dice que cobraba 20.000 soles por entrar a cualquier sitio digitalmente. Muy bien. Pero estos busquillas comienzan, y ya lo hemos visto en un caso similar. El caso de López Meneses es un paralelo al de este español, porque más se dedican a lo mismo. Defensas posesores. Bueno, Hernández Fernández hace lo mismo que López Meneses, se infiltra, alquila una casa con cancha fulbito, invita a sus amigos policías a jugar fulbito, los agasaja, los invita, los sigue invitando, se hace más amigo, se hace amigo de los amigos de los amigos, hasta que finalmente llega la familia Vázquez Castillo, que también juega fulbito. Y los hermanos Vázquez Castillo le agarran camote, cariño, les parece un tipo inteligente, competente, hablador, y obviamente esa es la llegada a Pedro Castillo. Han surgido testimonios fantásticos en esta historia, como el del exministro Dimitri Semanche, que señala que se hizo amigo del español porque le comentaba sus publicaciones en Facebook. ¿Perdón? Sí, porque Dimitri no juega fulbito. Entonces lo terminó invitando a reunirse con él, que era una persona que tenía mucho conocimiento del quién es quién en la Policía Nacional, que hablaba de perfiles, etcétera, etcétera. Este ciudadano extranjero se los metió al bolsillo con unas pizzas, unas cervezas y una cancha de fulbito. ¿Qué significa esto? Lo vulnerable que es la Policía Nacional, por el amor de Dios. Y luego se hace muy amigo del señor Raúl Alfaro, cuando todavía no era comandante general de la policía. También Juan Fulvito
también le hace favores, le regala cosas, le regala el uniforme completo según las manifestaciones que hay. Porque eso sí, el español ante la fiscalía, hoy detenido, ha sido bien hablador y ha contado de todo. El señor Alfaro lo negó, dijo que lo había visto una vez en su vida, en la inauguración, ¿no es cierto?, eh, de la gruta de Santa Rosa. Imagínense ustedes qué vergüenza, pobre Santa Rosa. Y invitado por otro general que lo conoció casualmente. La cantidad de chats que se han ventilado ayer da cuenta que su brother, porque así se llaman, no es que lo haya visto una vez en la vida, ¿no? El brother estaba en comunicación permanente con él y le ofrecía puestos. ¿Qué quieres? ¿Quieres la divina? ¿Quieres o sea, la inteligencia? Cualquier cosa está bien, le decía Alfaro. La escuela no, eso sí no. Le ofrecía colocaciones un ciudadano extranjero al entonces, ¿no es cierto?, teniente coronel de la policía, y le decía: ¿dónde quieres ir? Es una vergüenza, de verdad que es una vergüenza. No solamente lo conocía, fue a su santo, se tomó fotos con la mamá del español en su oficina, es decir, íntimos. Yo ayer en la mañana dije en este programa, me imagino que hoy lo votarán. Bueno, efectivamente ayer lo votaron. Es inaceptable. Pero además de estas vergüenzas, pues ustedes dirán, bueno, las relaciones públicas, no, no, no. Es que las vergüenzas tenían un fin, porque este sujeto, Hernández Fernández, dirigía por iniciativa de Pedro Castillo un emprendimiento de espionaje dedicado a chuponear, vigilar a los objetivos que señalaba Pedro Castillo, sea la fiscal de la Nación, sea Harvey Colchado, sean periodistas que no le gustaban. Pero claro, necesitaban una estructura más sólida que los servicios del español, así que contactaron con el señor Barba, un ex marino, vinculado al caso de Business Track. Y el señor Barba, que no es sonso, ya aprendió, fue y se lo contó a la fiscalía. Y la fiscalía le pidió que siguiera operando como infiltrado dentro de la organización. Entonces Barba ha sido capaz de reunir una cantidad muy importante de información, entre otras cosas una reunión con el propio presidente de la República metido dentro de un automóvil. Esto ya lo sabemos hace varias semanas, estoy haciendo un resumen del caso. Barba es el que ha acumulado la información desde que salió el primer expediente. Era evidente que era él el que daba la información, actuando de manera encubierta para la fiscalía. Y vaya que consiguió información. Terminó en Panamá asesorando a un congresista, el señor Cordero, que tenía interés en chuponear el teléfono de Marta Moyano, entre otras cosas. Moyano había pedido que lo expulsen del Congreso. Pero sí, los tentáculos de este grupo avanzó. Acá hay una cosa que es interesante, hay un personaje que se repite en esta línea de investigación y en la línea de investigación que tenía que abrirse para la presidenta Dina Boluarte. ¿De quién estoy hablando? El señor Chimabukuro. Chimabukuro es también parte de esta organización criminal de espionaje porque él es el que presenta a Barba, lo lleva ante Pedro Castillo. Ahí aparece Chimabukuro, supuestamente un personaje ligado a asuntos de inteligencia. Pero Chimabukuro aparece también un año antes en la campaña de Dina Boluarte en el año 2001. Y ayer, nuevamente, el presidente del Consejo de Ministros ha dicho que quiere ser claro, ¿eh? Lo dijo ante los periodistas, salió a hablar de eso. La señora Boluarte no tiene ninguna relación con Chimabukuro. Él fue un infiltrado por Pedro Castillo en la campaña de Dina Boluarte. Un infiltrado. Y que este infiltrado fue detectado por Dina Boluarte, apartado de su entorno,
a tal punto que ella es, voy a tratar de hacerlo textualmente, la funcionaria más pulcra del gobierno de Pedro Castillo. Y ella se aparta de Pedro Castillo, justamente porque era la más pulcra del gobierno de Pedro Castillo. Pero creo que o la memoria le falla al señor Tarola, o no se acuerda de algunas fechas. El golpe de Estado es el 7 de diciembre del año pasado, 7 de diciembre. Y hasta 24 de noviembre, por lo menos, porque esa es la fecha de la famosa acta del Consejo de Ministros que Dina Boluarte no firma, 24 de noviembre, la señora Dina Boluarte seguía siendo ministra de Estado y no estaba en absoluto apartada de Pedro Castillo, sino que era parte de su gabinete desde el 28 de julio del año 2021. Es una de las ministras más longevas de Pedro Castillo. Se fue 13 días antes del golpe de Estado. ¿Les parece eso un apartamiento de Pedro Castillo, que ya estaba organizando todo este zafarrancho de espionaje e investigación desde, hay fotografías, diciembre de 2021, el cumpleaños del español, donde está el sobrino Clevin, ¿no es cierto? El otro, el español Castellanos, el comandante Alfaro, otro comandante de la policía, otro ex comandante general de la policía, todos sentados comiendo con él. O sea, esto tenía un trabajo de relaciones públicas, digamos, largo y sostenido. Entonces no es que Dina Boluarte fuera ajena pues al gobierno de Pedro Castillo. Que sea la sucesora de Pedro Castillo no impide revisar su trabajo político y de gestión como ministra de Estado los 16 meses que fue ministra de Estado, desde el 28 de julio o 29 de julio del 2021 hasta el 24 de noviembre del 2022. Eso no se puede negar. O sea, Dina Boluarte es parte de la plancha de Pedro Castillo. Ella dice que eran unos infiltrados, Chimabucuro y la profesora Maritza Sánchez. Sí, fueron enviados por Pedro Castillo, eso es verdad. Pero pusieron 800.000 soles en su campaña. Eso es lo que hay que investigar. Como explicábamos ayer, eso es financiamiento ilícito de campaña y hoy en el Código Penal es un delito. No lo podemos olvidar. Y miren, que la señora Boluarte haya solucionado para la mayoría de los peruanos un problema como el de un golpe de Estado de Pedro Castillo, y digo mayoría porque la mitad del Perú cree que Castillo sufrió un golpe de Estado, pero bueno, la mayoría. No significa que se le tenga que pasar por alto conductas absolutamente incorrectas. Dos líneas de investigación. Una que involucra a una organización criminal dirigida por Pedro Castillo, dedicada al espionaje, ¿no es cierto? Una DINI paralela, ese es un grupo. Y la otra, la presencia de financiamiento ilícito en la campaña de Dina Boluarte. Otra investigación. Que Chimbabunguro aparezca en las dos, ¿no es cierto? Que sea un pésimo testigo, porque está involucrado en la otra, ¿de acuerdo? Pero hay más personas que pueden hablar, y esa investigación, que yo sepa, la Fiscalía de la Nación, que es muy diligente para iniciar otras investigaciones y ponerlo en Twitter, ayer no dijo nada. Y eso lo sabemos ya hace 10 días por el foco. Y cada día se presentan más documentos. La libreta de la señora Sánchez, los WhatsApps, las coordinaciones, las fotografías, videos. A Dina Boluarte se le puede colocar ya con fotografías dentro de una oficina en la avenida Wilson, Garcilaso de la Vega, que sirvió como local para ella de campaña cuando le dijeron en el Club Apurímac que mejor se vaya a hacer su campaña a otro lado. Hay fotos donde claramente por el piso te das cuenta y por las paredes que están en el mismo sitio. En ese sitio se le ubica
con el señor Eduviges Beltrán, al cual se le pide 150.000 soles, cosa que la señora Saldarriaga niega, pero luego dice que sí es verdad, que se le pidió una donación. Esa libreta también tiene apuntes de las reuniones con el doctor Otárola. Reuniones políticas, ¿no? Donde dan sus consejos políticos sobre que mejor no hablar de asamblea constituyente y hablar de otros temas, qué sé yo, de reformas. Está ahí. La fiscalía tiene que empezar a hacer ese trabajo. Dina Boluarte va a tener que responder por los muertos, eso sí. De eso, el día que deje de ser presidenta, si quiere el 2026 o el 2024, por eso va a tener que responder como va a responder el señor Merino. Tarde o temprano, todos tienen que responder. Porque si no me creen, pregúntenle a Alberto Fujimori. Tarde o temprano, todos van a tener que responder cuando hay muertos de por medio. Y mencionando algo que nos ha dicho Abel, en efecto, el gobierno de los Estados Unidos todos los años hace un informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, en particular en América Latina, y va país por país. Y sobre el Perú, hasta el 31 de diciembre, ojo, porque cierran el año el 31 de diciembre, encuentra que efectivamente ha habido abuso desproporcionado a la fuerza y una garantía de impunidades para varios casos que están en curso. La gestión de Dina Boluarte está tratando de responder internacionalmente. Nuevamente se ha mandado una carta al New York Times diciendo que la Fiscalía del Perú investiga de manera autónoma, independiente, que el Poder Ejecutivo no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, que Dina Boluarte ha ido a dar su testimonio, también el primer ministro. Lo que no le han contado es que Dina Boluarte, el día que le tocó dar su testimonio, no dio ningún testimonio. Eso no lo han contado el New York Times. Pero el punto es que al final tienes que responder por estas cuestiones y no se han respondido. La solución del gobierno ha sido nombrar al número 3, se han saltado del 1, el 2, el 3, en realidad al número 4 en la línea de ascenso, al señor Angulo. Muy bien. Pero el problema con el señor Angulo es que se hizo muy popular como el general semiótico. El general que decía que la palabra boica y las letras y los colores negro, rojo y amarillo tenían un significado semiótico y que esta gente lo que quería era muerte. Fue el reír de gente joven en el Perú, por supuesto, que entiende claramente qué es la película boica, a qué se refiere, guerrero, combates, etcétera. Los colores eran seguramente los colores que tenían a mano y les pareció bonito pintarlo de rojo, negro y amarillo, pero no significa nada. Bueno, el general semiótico es el nuevo comandante general de la policía. Y esto es preocupante porque Dina Boluarte lo que necesita es una policía que reprima con ferocidad. Porque eso es lo que ha hecho. Tanto en diciembre como en enero, ahí está el resultado de Juliaca. 18 fallecidos por proyectil de arma de fuego de la Policía Nacional. 18. En la noche, una turba mata a un policía, después de que la policía había matado a 18 personas. No todos, y hay que decir, la gran mayoría, fuera de cualquier toma de cualquier aeropuerto. Los mataron en las calles, igual como las Fuerzas Armadas mataron a 12 personas en Ayacucho, que no estaban en el aeropuerto y se ha probado que no estaban en el aeropuerto. Esto va más allá del error, va mucho más allá del error. Y de nuevo, la respuesta del señor Otárola es: los planes operativos, los ministros no los conocemos, la presidenta tampoco. O sea, la policía, esta policía, con todos estos problemas de corrupción, hace lo que quiere.
Y la Fuerza Armada hace lo que quiere también. Nosotros no sabemos nada. Ahora, dada la circunstancia particular del señor Alfaro, yo creo que su caída en desgracia va a ser muy útil para el gobierno para declararlo responsable de absolutamente todo lo que sucedió en Juliaca, en Andahuaylas, en Ayacucho tuvo la Fuerza Armada, ¿no? En Arequipa y en todas las zonas donde han habido fallecidos en el Perú, en Chao Virú, etc. Eso es lo que va a pasar. Presumo, ¿no? Ayer la República especulaba que no estaba habido, pero sí estaba habido, estaba en su oficina. La oficina también fue allanada de manera bastante espectacular, yo no sé por qué no piden las llaves, pero en fin, sí, se ha recogido algo, porque han salido bolsas y paquetes del allanamiento en ambas locaciones, pero también se allanó la casa del general Vera, que también, según la Policía Nacional, está involucrado en toda esta red que ocupa a más policías. Engelbert Verástegui, por ejemplo, es una figura clave. Clave porque Mariano González lo separa y aparece como edecán del presidente. Y nadie sabía por qué. Y era uno de los que jugaba fulbito, por supuesto, también, muy seguido con el Español. Y así podemos seguir. El Español trató de ampliar su red de contactos hasta donde pudo. Y llegó bastante lejos. Porque según él mismo y su declaración, él le da el nombre de Alfaro al presidente Castillo para que lo nombre comandante general de la policía. Hay un dato más. Si Alfaro era tan cercano a Pedro Castillo, ¿por qué no lo apoyó el día del golpe? Y acá viene algo que tiene que ver con el azar y la historia. Ese día Alfaro estaba de licencia porque tenía COVID. Y él sí va a la policía, va a la fiscalía y ha dado un testimonio por el cual dice que recibe la llamada de Willy Huerta, ministro del Interior, que le pide que, por órdenes del presidente, detenga a la fiscal de la Nación y cierre físicamente el Congreso de la República. Él pide explicaciones, le dicen, lo voy a pasar con el presidente, se corta la llamada y no se sabe más. Parece que Alfaro estaba dispuesto a apoyar en algunas actividades al presidente de la República, pero no en esa. Y que no habiendo sido consultado, pues decidió no participar. Pero el que representa a la Policía Nacional en todos estos eventos, el que toma la decisión de capturar a Castillo, es Angulo, el que hoy es el conocido como el general semiótico. Es Angulo el que da la orden de que se detenga a Castillo, es Angulo el que se reúne con el comando conjunto para coordinar una posición conjunta, porque Alfaro tenía COVID y estaba supuestamente atrincherado en su oficina, pero no podía salir porque no quería contagiar a nadie. Una historia que probablemente ustedes han olvidado, pero repasen los eventos del día 7 y vean la participación de Angulo y de Alfaro. Y de los reporteros una crónica muy detallada sobre la participación en ese momento de estos personajes, cuando no se sabía la relación de Alfaro con el Español, y en fin, y con toda esta red de espionaje. Algunos trabajos sí estaba dispuesto a hacer, otros parece que no estaba dispuesto a hacer. Esa es la historia. ¿Qué más tenemos? Tenemos que comentar un par de cosas que a mí me han llamado mucho la atención. Ayer nuestro colega Ismael Soto, que ha trabajado tantos años con nosotros en Radio Santa Rosa, hizo un comentario muy pertinente sobre un video del señor Williams, el presidente del Congreso. El señor Williams ha creado una especie de COE particular, una central de operaciones especiales en el Congreso de la República para coadyuvar en las lluvias. Les han hecho un videíto donde salen 6 señores con chalecos, todos igualitos, y el señor Williams dirige con el chaleco a este grupo para obtener información, ha dicho, privilegiada
en tiempo real. Parece que se equivocó de escenario. Ya no está en las Fuerzas Armadas, ya no está en el COE, está en el Congreso de la República. No le corresponde al presidente del Congreso ni al Congreso de la República convertirse en una oficina de control de emergencias. Lamentablemente todos creen que eso les da rédito político y se disfrazan, se ponen las botas y se llenan de barro y juegan al superhéroe. Eso termina mal, muy mal. Al señor Martínez en Arequipa lo abuchearon, él terminó contestando porque dice que a él nadie le meta la madre, muy bien. La señora Nieves Limachi en Tacna ayer fue inspectorada a gritos de una reunión. Aparentemente tenía una deuda con la beneficencia y le gritaban, paga tu deuda. El nivel de animadversión creciente contra congresistas de la República tiene un correlato en este tipo de falsedades. Ofrecen lo que no se puede hacer, o perdón, lo que no les corresponde hacer. Si esa es su estrategia de comunicación, se equivocan de cabo a rabo. Es un error y un error grave que lo único que hace es soliviantar a la gente, ponerla más furiosa cada vez que se entera de que hacen estos papelones. Entonces, lo que sí tiene que controlar el señor Williams es el gasto administrativo del Congreso. Eso sí, eso es de su absoluta competencia siendo presidente del Congreso, porque él es el titular del pliego. Entonces, él tiene que contratar, digamos, de una manera eficiente. Él tiene que supervisar que los gastos no sean superfluos, suntuosos en una situación de emergencia, que desacreditan al Congreso. Miren, una democracia necesita de Congreso. Y él tiene que promover entre los legisladores su capacidad de legislar. No están representando cuando lo sacan a gritos de cualquier locación en la que están. No fiscalizan nada porque están de plácemes con este gobierno. Y finalmente se dedican básicamente a gestionar intereses particulares en lugar de hacer legislación. Es lo único que no saben hacer bien. Y es lo único en lo cual no tienen competencia, porque no hay nadie en el Estado peruano que pueda hacer una ley, salvo un congresista. Entonces, que se dediquen a hacer lo que tienen que hacer, leyes, leyes. Votamos por ellos para que hagan leyes que sirvan a la población, no leyes que declaran, ¿no?, la inmortalidad del mosquito o qué sé yo, leyes que sirvan a la población. Y en eso no están. Y para cerrar este bloque, la cereza del queque, ¿no? Ayer la señora Lady Camones ya dijo con tranquilidad, miren, nos han elegido hasta el 2026, ¿ya? Una turba de gente no nos va a sacar. 88% en la última encuesta. 88% del país quieren que se vaya. Y ahora por decirlo te insultan, ¿ah? Tú dices, oye, háganse una, ¿no? ¿Qué es lo que la gente quiere del Congreso? Que organicen una salida de esta crisis ordenada, con leyes ordenadas para salir de la crisis. Con eso no le da la gana. Y por solo recordárselo, y se lo vamos a recordar, ¿eh?, todos los días, de aquí hasta donde aguanten, solo por recordárselo, te llueven insultos, te mandan trolls. ¿Yo qué puedo hacer? Yo no me voy a ir a ninguna parte, ¿eh? Así que los congresistas que quieren que yo desaparezca de la faz de la tierra van a tener que hablar con Dios, porque yo, mientras Dios quiera, voy a estar sentada acá. Pero no puede ser que no se concentren en lo que sí tienen que hacer. La señora Lady Camones ha dicho que ya se queda. Su bancada puede pensar otra cosa. Escopeta de 2 cañones, ¿no? Después de que César Acuña decía, sí, sí, nuestra bancada está comprometida con el cambio. Fuera de acá. Siempre mienten. Siempre. En APP no les puedes creer nada. No, nada. Qué bárbaro, Dios mío. En fin, vamos a ir a una pausa y regresamos para hablar de otro problema, otro guaycazo, que es la economía. La economía peruana siempre, siempre, cuando hay un fenómeno del niño o un niño costero,
se ve profundamente afectada. ¿Cuán afectada? Dependerá de muchas variables, pero vamos a hablar de todo eso con Alonso Segura, que nos está esperando. Vamos a la pausa y volvemos. Así es, Rosa María, solamente permíteme decirle al público oyente que nuestro paseo es este sábado a Barranca y hay pocos cupos. Si alguien quiere viajar, llame hoy mismo al 959-679-662. Repito el teléfono, 959-679-662 y ahí también todas las viajes y peregrinaciones que organiza Radio Santa Rosa. Pausa y volvemos con el doctor Alonso Segura, ex ministro de Economía. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y la red que nos está sintonizando. Rosa María ya se encuentra con nuestro invitado, el doctor Alonso Segura, ex ministro de Economía y Finanzas. Adelante, Rosa María. Y en efecto, vamos a hablar de la situación económica del Perú. La caída de Pedro Castillo fue una buena noticia para los mercados, aunque parezca increíble, porque asuntos que parecían comprometer, ¿no es cierto?, al país a futuro, simplemente salieron de la mesa. Pero la inestabilidad de Dina Boluarte en el poder, la falta de una fecha fija para su salida, más allá del deseo de quedarse hasta el 2026, y ahora, ¿no es cierto? Bueno, perdón, las protestas que cierran carreteras, que inmovilizan actividades enormes como el turismo, la minería, y ahora las lluvias, ¿no es cierto?, terminan presentando un panorama que parece sombrío. O me equivoco, o la cosa viene bien. ¿Cuál es el futuro económico, digamos, para este año del Perú? Bueno, gracias por la invitación, Rosa María. Te diría que preocupante, no quiero usar la palabra sombrío, pero sí preocupante, ¿no? Por todo lo que tú dices, pero antes veamos un poquito números fríos, ¿no? La economía el año pasado comenzó creciendo bien, creciendo casi el 4%, 3,7, y cerró el último mes del año en 0,8, 0,9, ¿no? O sea, fue constantemente hacia abajo, ¿no? Una parte se esperaba porque venía todavía con un impulso de la reapertura por pandemia, pero digamos, la incertidumbre y la falta de confianza que generó el gobierno de Castillo hizo que se enfriara la inversión privada se contrajo en la segunda mitad del año y esa es la velocidad con la que entramos al 2023, ¿no? A eso, como bien señalaste, súmale protestas que han generado disrupción en muchas actividades económicas regionales del país, que han hecho que el PBI se contraiga en enero, ¿no? El PBI se redujo, se contrajo 1,12%, ¿no? Febrero ya deberíamos crecer de nuevo. Pero digamos, entonces la economía entra débil, tienes protestas, tienes incertidumbre política y ahora tienes estas lluvias, ¿no? Eh, no podemos todavía decir cuál es el número porque todavía estamos en medio de las lluvias y tiene que hacerse una suerte de inventario del Estado que diga, bueno, cuánta es la afectación, ¿no? Pero digamos, obviamente va a haber daño a infraestructura, daño a viviendas privadas, daño a Pero negocios para el privados, comparativo, ¿no? yo recuerdo que el niño del 83 tuvo una caída dramática del PBI para ese año, ¿no es cierto? Sí, fue una caída brutal, ¿no? De múltiples puntos del PBI. Pero digamos, Y el la noventa y mejor siete referencia. y el 97 no fue tan, o sea, cayó, pero no tan gravemente. Exacto, pero digamos, era una economía diferente, por eso no lo usaría de puntos de referencia. La referencia más clara es el niño del 2017, el niño extraordinario del Ok, 2017. Ese en términos de costo, daño a infraestructura, a bienes privados, fue más o menos un poco más de un punto del PBI, ok. digamos unos 12.000 millones de soles, ¿no? Y además, obviamente, enfrió la economía un poco, pero te diría que algunas cuantas décimas, ¿no? No, Perfecto. no. Y ese es, te diría que la referencia. Yo creo, ahora ha caído muchísima agua en ciertas regiones, muchísima, en muy poquito tiempo. Así Eh, es. entonces,
pero creo que todavía no llegamos a la envergadura en general del niño 2017. Hay zonas efectivamente que están más dañadas porque Claro. ha caído pues el diluvio, Lo ¿no? que sucede Eh, es que, como estamos en medio del proceso todavía, si es solo eso, puede afectar el PBI de marzo, ¿no? Pero el tema es que los meteorólogos nos dicen que es que no es solo eso, exacto, sino puede que venir más. que podría ser un niño global y que recién lo pueden confirmar en agosto. Exacto. Entonces, ahora, lo bueno es que tienen tiempo para poder mínimamente parar, porque además, a ver, el impacto depende no solo de cuánta agua cae, también depende de cuánto previenes. Descolmatas ríos, limpias cauces, haces defensas ribereñas, haces empedrados, pones mallas geodinámicas y mil cosas más, ¿no? Entonces, que eso no es la infraestructura permanente, si quieres, pero es una prevención que sí es permanente y debe ser regular todos los años. Yo me pregunto, en los últimos años, particularmente los dos previos a este evento, el Gobierno de Castillo, ¿cuánto se hizo de ese tipo de prevención? Y creo que la respuesta es obvia, nada. Entonces, ¿qué pasa si en el río Piura tú lo descolmatas, lo limpias totalmente, te soporta 2000 metros cúbicos de agua por segundo? ¿Qué pasa si no lo haces? Te soporta Ah, no. 300. Ah, Entonces, es un daño, es una diferencia dramática, ¿no? Entonces, tiene que hacerse eso. Tienen ahorita, para lo que cae ahorita ya no hay nada que hacer, pero si estamos hablando de un niño que puede venir en 6 meses, en un año, sí tienen que hacer esa preparación. El 2015 se hizo para el niño 2016, que al final fue moderado, el que llegó oh, fuerte fue el 2017, pero ayudó muchísimo, ¿no? Ayudó muchísimo. Entonces, tienen que hacer él algo fue similar. ministro en ese entonces y fue una de las Ujú, cosas más interesantes, justamente el recuerdo era esto, se preparó el país porque ujú, venía un niño gigantesco y sí, finalmente no vino, pero se no vino. hizo toda la prevención, ¿verdad? Y la prevención sirvió para cuando llegó el 2017. Exacto. Y se usó toda la logística que se había desplegado, los puentes Bailey, que son los puentes que desplegamos toda la costa, la sierra, Todo el todo el equipamiento militar de todo el defensa que se equipamiento usó militar se dual. compró. El satélite, el buque logístico, los aviones de carga, los otros aviones, los helicópteros, que tú los veías por todo el Perú. Entonces, la maquinaria que compró Vivienda, que también se desplegó por todo el Perú para que tengan llegada rápida, los puentes, para que si te cae el puente en Piura, no digas lo tengo que llevar desde Lima, y estaban localizados en todos los puntos, para que haya respuesta rápida. Entonces, no se ha hecho nada de eso, o pareciera que no se ha hecho nada de eso, ¿no? Entonces, Ahora, es si algo la que, sí. burocracia del Estado peruano tiene la experiencia del 2015, lo que tiene que hacer es replicar esa experiencia, o ya es irreplicable. No es replicable, todos los dispositivos que sacamos también. Recuerda, antes que eso, obviamente el equipamiento de defensa, todo se había venido adquiriendo y te agarró razonablemente equipado por primera vez en nuestra historia, creo, ¿no? Claro. De ahí no han seguido haciendo, no sé si los han mantenido, o sea, hay que ver si han mantenido la Hay capacidad que ver operativa, ¿no? mantenimiento, claro. Se activó el COEN, etcétera. Pero una parte de lo que se hizo fue reaccionar, digamos, económica, financieramente y en términos de adquisiciones. Se creó un régimen especial de compras, se activó el COEN, se creó una comisión integrada por ministros que nos reuníamos todos los lunes a las 7 de la mañana en el COEN para ver avances de la semana y presentábamos en Consejo de Ministros a mitad de semana, todas las semanas, para ver avances punto por punto, ¿no? Entonces, había ese micromanejo, seguimiento permanente y lateralmente los ministros empujando, empujando. El ministro Benítez estaba encargado básicamente de agricultura, de estar en campo, y otros ministros en sus sectores tenían algo menos de visibilidad en ese sentido, y Claro. el MEF empujaba atrás todo porque era inversión pública y presupuesto. ¿Y qué se hizo? Se repriorizó presupuesto, porque era una situación económica difícil. Se repriorizaron 3.000 millones, se cortaron parte de otros lados para meter y se gastó más del 90%. En una ventana de 4 meses, o sea, no fue. Ok. El régimen especial permitió adquirir hospitales de campaña, adquirir un montón de cosas, ¿no? Entonces te agarró preparado. No llegó ese año, pero estábamos preparados. Llegó un año después, usaste eso básicamente, ¿no? Entonces, Claro. el comentario acá es, vean lo que funcionó para respuesta rápida, mejórenlo, obviamente, siempre todo es mejorable, pero tienen que estar preparados. Y la O sea, para lección del usted, 2017 no la aprendimos. si fuera ministro de Economía, estaría separando unos 3.000 millones de soles para atender la emergencia. Y quizás más, porque la economía crece, ¿no?
y quizás más. Claro, ¿No? O sea, depende de tu disponibilidad presupuestal, pero yo creería que más, pero digamos, y prepara, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene, porque eso lo que te hace es, mira, el río Piura 2 años antes se había desbordado creo que con 300, 400 metros cúbicos por segundo. Ese año ya, soportó más de 2000 y recién se desbordó cuando pasó de 2000. Acá tengo una intrusa. claro, Recién, imagínate si se hubiera desbordado el río Piura con 300 en ese niño. Desaparecía Piura, ¿no? claro. Entonces, ahora, lo que caiga en los próximos días, no hay mucho que hacer, pero lo que pueda caer en algunos meses, sí te puedes preparar. Y yo diría que el segundo mensaje es, no cometamos los mismos errores del pasado. Los presupuestos de prevención permanente tienen que ser permanentes y regulares. Todos los años tienes que descolmatar. Las mallas geodinámicas en las quebradas, que viste que eran de 6 Ya, metros de altura, creo, y que terminaron llenas de piedras a tope, a el agua no tope. puedes hacer nada, va a bajar, pero el agua y el Sí, barro, las salvo que piedras sea un aguantas. tsunami, no va a generar tanto daño. Son las piedras, todos los objetos que caen, los que matan, destruyen, las aguantaron, ¿no? Pero de ahí creo que no se han cambiado, no sé cuántos se habrán mantenido, inclusive se las robaban. Lo que se supone que se ha hecho, nosotros hemos estado con Amalia Moreno, que ha sido jefa de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, hasta mayo del año pasado, después fue un desastre, pero lo que se hizo fue todo lo que era construcción, colegios, escuelas, caminos, etcétera, eso se hizo. Las cuencas, ese manejo integrado de cuencas, está casi todo en diseño y hay algunas que sí han sido ya otorgadas la buena pro, pero el problema es que están al 10%, al 15%. Este era el año de ejecución. Es que hay dos cosas ahí, Rosa María, que no podemos perder el norte. Una cosa es cómo mejoras tu infraestructura, inclusive la Claro, social, económica, colegios, hospitales, que si el Huayco se llevó el colegio, obviamente no puedes reconstruir el colegio en el mismo lugar en las mismas condiciones. Tienes que ir a otro claro. lado, tienes que ver cómo haces para que la próxima no se lo lleve, ¿no? El manejo de cuencas, el manejo de drenajes pluviales y todo, te puede tomar tiempo. Yo creo que no te tomaba 7 años, ¿ah? O sea, o 5 o 6 años. O sea, no entiendo por qué no se ha avanzado con eso cuando hubo un régimen Porque, especial para el retorno con cambios. claro, porque se creyó que los gobiernos regionales podían Ujú. hacerlo solos. Y Que sabíamos que no, pues, en el año 20 se recentraliza todo. Ahí porque recién en el fue, 20, exacto, porque fue una decisión política, se dijo en su momento, política. ellos no lo pueden hacer y fueron por ese camino. Pero digamos, hay la parte de cómo mejoro permanentemente esas cuencas, esos drenajes, etcétera. ¿Ok? Que toma tiempo, no voy a tomar tantos años, pero toma tiempo. Pero hay la otra parte que es la parte, digamos, de mantenimiento de los cauces, de protección de las Claro, de quebradas, lo que ya etcétera, tengo. que es lo regular. Y eventualmente, si puedes reencauzar una quebrada, y esto ya no necesitas de repente otro tipo de cosas. Pero mientras no termines eso, que toma años, tienes que seguir haciendo lo otro. Y en otros lados, donde no lo mejores, tienes que seguir haciéndolo. Eso es lo que se abandonó y no se ha hecho nada. Por eso ves que cae agua, no te digo que haya caído poca agua, pero cae agua, espera, va a pasar un intruso, ahí pasa el intruso. Se pasa el Cae perrito, agua, no, gato, gato. cae agua y a la primera se te desborda todo, ¿no? Eso es lo que tienes que mejorar con la prevención. Eso no es mejora de infraestructura contra Claro. desastres, eso es prevención. Y eso es lo que aparentemente no ha habido nada. Ahora, se supone que hay una partida, la 068, que tiene todas las municipalidades del Perú, con un fondo para prevención, que tienes que Lo que pasa es ejecutar. que, lo que pasa es que así no funciona, Rosa María. Siempre A ver, hubo. Lo que hubo que hacer en ese momento fue que haya una comisión del gobierno nacional que le haga seguimiento y apoyo en todos los puntos críticos y acompañamiento diario, era literalmente, porque todas las semanas se presentaban avances y se empujaba, y el MEF tenía que agilizar expedientes, partidas presupuestarias, se hizo con transparencia, no hacer ninguna denuncia al respecto. Entró el claro. Congreso, entró Contraloría, etcétera, etcétera, en un régimen especial como el de menor cuantía, para poder ser ágil, pero si no está, no sé cómo ponerlo, el látigo atrás y el ojo atrás y la sensación de urgencia, no camina, pues, porque no es su prioridad, Ok, no es su pero prioridad. pero estas actividades de mantenimiento sí eran ejecutadas por gobiernos regionales y municipales. En algunos casos era por gobierno nacional. Ah, ok, en En los algunos grandes casos por ríos, gobierno. etcétera, entramos con gobierno nacional con potestades, facultades que no es gobierno nacional. En otros Ya, más chicos iba con ellos, pero tú agilizabas, monitoreabas y estabas que empuja y empuja.
y había la sensación de urgencia, ¿no? Claro, te Ah, claro. ayudaba que decían, viene el niño, viene el super niño, no es que te agarró por sorpresa, después no llegó, digo un año después, ¿no? Pero Lo venía, cual se yo me centró acuerdo, la venía el atención, ¿no? superniño. Exacto, pero tú necesitas generar algo que esté atrás, ¿no? Que empuje y que se asegure que haya eso, que estas obras de prevención siempre se ejecuten. No sean las que quedan paralizadas, las que avanzaron al 10%, las que quedaron ahí sin hacerse, porque son las que realmente previenen daño, pérdida de vidas humanas y daños materiales mucho más cuantiosos porque no existe la preparación mínima, ¿no? Lo Así es. otro es, idealmente, cambia, ¿no? Cambia, ten tu drenaje pluvial, Claro, y reencausa a el ese río, proyecto grande que además exacto, vale, nos ha dicho Amalia Moreno que hacer ese control absoluto de la cuenca del río Piura vale 4.000 millones de dólares. O sea, sí, son claro, cifras gigantescas. Para Lima, hacer un control absoluto de las quebradas con lagunas en las partes altas para que no caiga el agua, ¿no? sí, Vale obvio. como 2.000 millones de dólares. Entonces estás Y no hablando de solo, no solo son megaproyectos, 2000, o sea, no solo son los 2000, es que te toma muchos años. Entonces, muchos pero de años. nuevo, es como que dices, yo tengo que construir un hospital. ¿Y qué hago? Pero el hospital me toma construirlo 5 años. Y mientras 5 años, ¿qué dejo? ¿Que la gente se muera durante 5 años? Claro, Tienes tengo que que atender a la tener gente. una estrategia para atender a la gente hasta que esté listo tu hospital lindo, precioso, grande, ¿no? Etcétera. Entonces, esa es la parte que la reconstrucción con cambios, de la que no se hizo cargo, no le prestó atención, se dejó a cargo de los, digamos, De los distintos sectores gobiernos del gobierno municipales. nacional, que no lo hicieron, los gobiernos municipales que no lo hicieron, y nadie lo hizo. Y no se prestó atención. Eso es lo que no puede volver a ocurrir, digamos, ¿no? Porque nunca sabes cuándo te llega algo como esto, ¿no? No siempre te da un aviso, no No, siempre te lo da, ¿no? así Sí. es. Ahora, regresando a la economía Y peruana. gente que sepa de eso, ojo. Ah, sí, claro. Yo no conozco al equipo de la reconstrucción con cambios, entiendo que no han trabajado en temas de prevención, no lo sé, pero tú tienes que tener gente experta más en temas como estos, siempre. La erosión del capital humano en el sector público durante la gestión que Castillo fue tremenda, eh, Desastroso. pero yo no sé ahora qué es lo que está tomando decisiones en esa institución en particular. Ahora quieren crear una autoridad de infraestructura. O sea, a ver, yo creo que no va por ahí. O sea, el tema es gestión, es priorización. O sea, cámbiale de nombre, cámbiale de Claro. organigrama. Igual el problema no es ese, el problema es gestión y si lo priorizas y si alguien está alto en el gobierno nacional atrás, encargado de hacer seguimiento en alta frecuencia. Ese es el tema. Y es por eso es que funcionó el 2015, hasta donde se pudo en esa ventana, ¿no? Y el problema es que después no ha funcionado porque se perdió esa atención y esa sensación de urgencia y esa priorización de No, gestión de no, y alto además nivel, ¿no? yo creo que en este momento estamos casi enfrentando un caos administrativo, ¿no? El presidente del Congreso ha generado su propio COE. Ha pasado un video donde él está sentado en una oficina con 6 personas y él dice que tiene información privilegiada para coadyuvar a la emergencia. Y yo me decía, ¿en qué lugar de la Constitución dice que él tiene que hacer eso? Lo cual además no es necesario, porque nosotros invitábamos a congresistas al COEN a rendirles informes. Entonces Claro, ellos que iban, no vengan. sé, una vez al mes a sentarse ahí, les explicabas todo lo que estabas avanzando. Y después les mandabas toda la información, todos los informes. O sea, como dices, al final esto es político, pero la verdad eso no ayuda, ¿no? Eso no ayuda en nada. Ahora, no sé si el Pero Ejecutivo lo está llevando al COEN a que realmente vean los avances, qué avances hay, qué están haciendo, cuál es la estrategia, etcétera, etcétera, ¿no? hay un esfuerzo por tratar de estimular la información, la inversión privada que, como dices, el año pasado se Ujú. contrajo. ¿Puede tener éxito este esfuerzo? Yo creo que va a depender. Yo creo que lo que socava el esfuerzo son dos cosas. Uno, si continúan protestas, bloqueos, ahora han cedido y más con las lluvias, digamos, la atención está en otro lado. Pero si reanuda eso, eso genera mucha incertidumbre. Y lo otro es lo que tú mencionabas, es el no saber cuál es el rumbo político electoral del país, ¿no? Esa combinación es muy perjudicial para las decisiones de inversión, particularmente las decisiones de inversión grandes, donde tu recuperación de inversión toma tiempo, ¿no? La MIPE, salvo que esté impedida por un bloqueo, cosas por el estilo, sigue invirtiendo porque está en el día a día, o sea, no puede parar, porque si para, no sobrevive en muchos casos, ¿no? Pero esta inversión mediana y grande
sí responde mucho a si hay confianza, si tiene cierta predictibilidad, etcétera, y eso es lo que no hay. Yo creo que igual febrero y marzo van a ser meses mejores que enero, que fue digamos, fue el pico de la incertidumbre, la violencia, etcétera, etcétera, pero está latente, ¿no? Entonces yo creo que es difícil pensar que este año, si las condiciones actuales continúan, yo creo que es difícil pensar que la inversión privada crezca. Yo creo que se va a contraer, es lo más probable, ¿no? Eso es uno. Y dos, ¿eso qué implica? Que tu PBI, vamos a ver cuánto afecta si hay niño más adelante, etcétera, etcétera, pero va a crecer poco, ¿no? No es que se va a contraer como enero, pero va a crecer poco. O sea, el número que debes tener en la cabeza es 2. O sea, yo creo que es difícil que sea más que eso, ¿no? Y podría ser menos también, ¿no? Vamos a ver. Claro, pero dicen que Y el mundo se está anualizar, complicando también. claro, pero hay que ver cómo se usan las cifras, ¿no? El gobierno sigue hablando de que en los últimos 12 meses, o sea, anualizado el PBI, no estamos tan mal, porque está contando el Es primer que estaba semestre del así. año pasado. Está así, pues. Eso es lo que Claro, digo. Te puedo dar las cifras. 3,7 crecimiento, o sea, 2,7 crecimiento el año pasado, 2,67, ya. Pero 3,7 el primer semestre, 1,8 el segundo, o sea, menos de la mitad. El último trimestre estaba en 1,7, el último mes estaba en 0,9 y enero ya está en negativo. Claro, ese negativo es un número contaminado y un poquito en diciembre por toda esta violencia, paralizaciones, etcétera, claro. ¿no? Febrero va a venir mejor, vamos a crecer. En marzo, estamos en marzo, vamos a ver, presumiblemente también, aún con niños. Algunas regiones probablemente no, pero en promedio sí. Pero digamos, el crecimiento va hacia abajo, es débil, y la inversión privada ya estaba en negativa la segunda mitad del año. Nada te sugiere que va a retornar a positivo el 2023 en las condiciones actuales. Ese es el problema. Ahora, ¿significa que este es, no sé, el fin del mundo? No, pero sí significa que la economía va a crecer o ir como la canción, ¿no? Despacito, ¿no? Este, el gobierno, por el lado económico, si quieres, tratando de, de tomar medidas para generar impulso, etcétera, etcétera, pero está bien, o sea, podemos ser críticos de ciertas cosas, pero digamos, ok, dentro del margen de lo que pueden hacer. Pero digamos, la inversión privada es 4 veces más grande que la inversión pública, ¿no? La actividad privada, el consumo Ahora, privado es múltiples veces más grande. Entonces, están tratando de y estimular el la confianza consumo. del consumidor está en el suelo, o sea, entonces eso te jala la actividad económica, ¿no? Sí, hacia abajo. Están tratando de estimular consumo con bonos, ¿no es cierto? Desde la pandemia, esa es nuestra forma de estimular consumo. Una forma que no se conocía pre-pandemia, hay que decirlo. En el Perú no había ese sistema, salvo Pero, sí, asignaciones muy particulares como juntos o algunos programas sociales. Pero estos bonos universales o bonos, o sea, a todo el agro, a todos los que perdieron la casa, ¿qué impacto puede tener? Porque estás estimulando el consumo. tiene un impacto marginal, porque al final es el tema de números. ¿Cuánto puedes meter a eso? ¿De cuánto tienes de disponibilidad fiscal? Entonces, lo que no deben de confundir es, la pandemia fue un hecho excepcional que justificó bonos universales, que de hecho ya las últimas rondas tampoco se justificaban, ¿verdad? No, Entonces, ahora tienen que tener mucho cuidado. No te digo que sea estrictamente como juntos, que son transferencias condicionadas a familias en situación de pobreza, etcétera, etcétera, y con exacto. condiciones, ¿no? Puede haber afectaciones a los afectados por niños, o bueno, por las lluvias, bonos puntuales a afectados. Pero ese concepto de bono universal que reparto y reparto, eso ya no corresponde, no debe darse, no hay disponibilidad de caja, etcétera. Entonces, por eso te digo, la capacidad, no tienes un riesgo ahí de entrar en terreno populista y de desvíos fiscales, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Eh, lo que necesitas es que digamos, las expectativas empresariales y del consumidor mejoren, ¿no? Y eso lo mejoras con claridad, con predictibilidad, con buenas Y no políticas, con seguir un calendario comiéndonos los electoral ahorros, claro. porque, claro, lo que Sí, nos dijeron claro. mucho en 2022 es que el crecimiento del primer semestre era a punta de comernos los ahorros. O sea, la gente se comió su AFP, la gente se comió su CTS, o sea, todo lo que se le entregó se lo comió y claro, te quedas sin ahorros. Sí, o sea, hemos hipotecado en cierta manera el futuro. Te has comido tu fondo de pensiones, te has comido tu CTS, has pedido préstamos y una serie de cosas, ¿no? Que ya no lo puedes seguir sosteniendo, ¿no? Entonces necesitas que la economía genere, no que el sector público simplemente dé, la economía genere, ¿no? ¿No? El consumo privado lo mismo, comenzó bien arriba y te rolaron el año en menos de la mitad, ¿no? Entonces el consumo siempre va a un aterrizaje suave, ¿no? Y expectativas de consumidor
que te miden pues cuál es la confianza de los consumidores en su situación económica, en sus decisiones que van a tomar, está también en terreno de contracción, o sea, es bien un horizonte complicado. Entonces, eso lo tienes que revertir. No hay varita mágica. El gobierno no tiene todas de su lado, tiene un Congreso que no ayuda. Hay protestas, hay una serie de cosas, ¿no? Claro, pero más allá de la protesta, que sí afecta a la economía, por supuesto, si me bloquean la carretera, no puedo transportar mi mercadería, etcétera, etcétera, lo que la población piense de lo que va a pasar con el gobierno es muchísimo más importante. O sea, y si el 88% del país pide un adelanto de elecciones y no te contesta nadie, el Congreso no habla del tema ya, al presidente no le interesa, ¿no? Ya no son gobierno de transición, ya chao, ya fuiste. ¿Cuál es mi perspectiva? De que esto Sí, se va a poner peor. Y sí, de todas maneras, ahí coincido. O sea, a ver, ahí yo creo que hay dos cosas. Mira, una, en el Perú los congresos y finalmente los gobiernos nunca son populares. Y no es un concurso de popularidad que solo porque tiene popularidad baja no, lo para debes nada. de sacar, ¿no? Porque eso te genera inestabilidad democrática. Pero es una situación muy particular de un intento de golpe, un gobierno que asume, y entonces sí es una situación en que uno debe decir, corresponden nuevas elecciones, ¿no? Porque eres simplemente alguien que toma una posta para entregársela a alguien que tenga la legitimidad, Claro. digamos, ¿no? Y ahí está el problema de que el Congreso no se quiera ir, ¿no? Y entonces al final, en vez de que se vayan todos, se van a quedar todos. Pareciera que es así, porque era obvio que han buscado todos los tipos de Pero pretextos, pareciera, cada si yo bancada fuese, sus pretextos, pero para digamos, si quedarse. yo soy un empresario que quiero hacer una inversión grande de mediano y largo plazo, llamo a Alonso Seguro y le digo, mira, le quiero negociar una serie de condiciones que tengo que negociar con el Estado peruano, pero quiero que me asegures que se quedan hasta el 2026, por lo menos para tener un horizonte de 2 años. Sí, pero nadie se lo puede asegurar, pues. Ese es el problema. Ese es el problema. Claro, porque ahora está más tranquilo, pero en un mes o 2 meses o 3 meses se reanúdan las protestas, hay algo que desestabiliza porque es un gobierno débil también, ¿no? Hay algún evento, y acá yo quizás tengo una posición un poquito diferente, o sea, yo creo que acá ha habido también una parte de violencia muy fuerte, asusada por intereses ilícitos y de todo tipo. Hay obviamente gente indignada, pero aquellos que protestan no han sabido separarse y disociarse de eso, ¿de acuerdo? Pero acá estamos a un paso que hay alguna protesta violenta, que las fuerzas del orden no puedan controlar adecuadamente, que haya más muertos y que de nuevo esta mecha se prenda y que al final tengamos la elección. Entonces nadie te puede decir, por más que ellos quieran quedarse, si ahora en 6 meses tienen que hacer esto. Entonces, eso está latente. Y como está latente, no puedes tomar decisiones de largo plazo. Y por eso es que la inversión privada va a caer, la generación de empleo, salieron las cifras de empleo del cierre del año pasado a nivel nacional, y son cifras que muestran que la calidad de empleo sigue muy débil comparado con la etapa prepandemia del 2019, el subempleo disparado, los ingresos recién están casi en términos nominales, o sea, en soles, igual que el 2019, ¿y cuánta inflación ha habido entre el 2019 y el 2023? Y efectivamente estaba abordando el tema de la inflación para el final, porque en esto hay cosas que se ocultan, ¿no? Una cosa es la inflación en Puno y otra cosa es la inflación en el resto del país, una cosa es la inflación para los más pobres que para la inflación total. Entonces, repasemos un poquito las cifras. ¿Cuál ha sido la inflación del año 2022? A nivel nacional ha sido 9%, 8,99, digamos, ¿no? Que es bastante alta. Y ahí también comenzó a ceder tímidamente, digamos, hacia septiembre, algo por el estilo. Cayó porque estuvo por encima de 9, cayó como medio punto y de ahí, digamos, con las protestas de diciembre, una serie de cosas, comenzó a subir de nuevo. Entonces, todavía no hay una tendencia clara de bajada. Yo creo que va a bajar, yo creo que va a bajar, está en 9 ahorita, yo creo que va a bajar en el segundo trimestre, saber más claramente el inicio del descenso, ¿de acuerdo? Claro, pero Pero no tenemos una todavía, inflación pues, del 9% ¿desde qué año? Desde el 94. sí, más o menos. No, después, la inflación llegó a tomar un dígito después del establecimiento, tomó como 5 años en llegar a un dígito, desde los Claro, es verdad. 90, pero, ya, pero Desde los digamos, 90, era el pues, 98 o algo por el estilo, ¿no? Pero digamos, no lo tenemos en 25 25 años años. sin tener una inflación Exacto, del 9%. Pero exacto. yo no entiendo, a ver, ¿qué pasó? Porque se supone que el BCR controla esto.
¿Por Lo qué que pasa tuvimos es que el inflación? BCR no lo controla, lo que pasa es un fenómeno, ha sido un fenómeno internacional de subida de Ah, ok. precios de materias primas, subida de costo de fletes por el conflicto, la guerra, invasión rusa de Ucrania, subida de precios de materias primas, una serie de cosas que ha hecho que la inflación en Estados Unidos también sea similar, la inflación en Chile, en Colombia es más alta que en Perú, ¿no? Es de doble dígito en ambos casos, etcétera, ¿no? Eh, entonces los bancos centrales han subido sus tasas, han encarecido el costo del dinero para tratar de enfriar la subida de precios, ¿no? Una parte puede, es la que es por demanda, pero esta inflación es por choques. Igual no se pueden quedar estáticos. Es menos eficaz la respuesta de bancos centrales. Es un poquito técnico, pero menos Ya, no, no, eficaz. sí, sí, se Pero entendió. igual va a agarrar tracción. Entonces, lo que debería ocurrir es que en el segundo trimestre ya veamos una caída más notoria de inflación y ojalá hacia fin de año veamos que cierra o en el rango meta ya, digamos, debajo de 3 o cerca, ¿no? Me preocuparía si no cierra debajo de 4, ¿no? Pero vamos a ver, segundo o tercer trimestre van a ser claves en que se vea tendencia clara de bajada. Si no, ahí estamos en problemas, ¿no? Porque ya los últimos meses la dinámica de inflación en ciertos países no es la misma. En Brasil cayó muy rápido, en Estados Unidos comenzó a caer, en Chile es un pico muy alto, pero comenzó a caer, y en Perú está estancada. Colombia está peor, sigue subiendo o recién está Bueno, llegando a pico, ¿no? Etcétera. Pero digamos, vamos a ver eso en los próximos 3, 4 meses, deberíamos ver tendencia, ojalá. Ahora, el tema que genera es que esto afecta el poder de consumo de la gente, incrementa la pobreza, porque la pobreza monetaria se mide diciendo si tienes la capacidad para comprar la canasta básica para un hogar de pero 4 miembros. Entonces, en la medida que los ingresos no se han recuperado, recién al nivel de la pandemia, pero hay inflación del 2019 acá, digamos, no sé, 15%, ¿qué significa eso? Que tenés 15% menos de poder de compra. Mucha gente que estaba en el umbral de pobreza ha caído en pobreza. El año pasado la pobreza va a subir, no va a bajar. Con un crecimiento de 2 y pico e inflación de 9, la pobreza va a subir, la única pregunta es cuánto. Y lo otro es que ya de segmentos socioeconómicos, la partida del rubro de los 8 o 9 rubros de inflación que más ha subido es alimentos y bebidas del hogar, que ha subido casi el doble, ¿ok? Ha subido creo que como 16%. Entonces, y eso representa un porcentaje enorme de los segmentos D y E, ¿no? Del segmento A representa muy poquito, ¿no? Entonces, para ellos la inflación es mucho más alta, para ellos la inflación es más cercana probablemente al 14 o 15, ¿no? No al 9, y para ti y para mí de repente la inflación no es de 9, de repente la inflación que hemos sentido es de 5, ¿no? ah, Entonces, hay esos efectos heterogéneos de la inflación que son regresivos y que son mucho más regresivos porque impactan más a los más pobres, ¿no? lo Pero que de pasa es nuevo, que el los Banco que Central está haciendo vivimos, su trabajo, ¿no? los que tienen más de, a ver, 40 años, sobre todo los que tienen más de 50 años, a la inflación le huyen como a la viruela, es la lepra, ¿ya? Entonces, cuando tú escuchas que hay una inflación del 9% se te para el corazón, porque sabes perfectamente lo que pasó. Y hay un terror de ir ese camino, pero si esto es un choque externo manejado en un año, comienza a Sí. caer, esperamos que caiga. Ahora, Mira, hay otra cosa que también a mí me parece muy sólida, que es el dólar. ujú. ¿Cómo hace el Banco Central Nacional para que el dólar no se dispare? Es En más, realidad ahora hay, está bien hay dos bajito. Hay dos cosas, ¿no? Uno, digamos, todavía hay confianza en el país, en el manejo macro y en el manejo monetario externo tiene una cantidad importantísima de reservas, entonces saben especuladores pues que con el sol no pueden porque el Banco Central sale y les arruina la fiesta, digamos, ¿no? Tiene capacidad de evitar que haya, digamos, corridas contra el sol, ataques especulativos o pérdidas de confianza porque el Banco Central tiene pues literalmente una artillería atrás, ¿no? Entonces, eso permite que el sol se mueva más por fundamentos y por factores externos, ¿no? Por eso es que ha estado estable, ¿no? Sube, baja, pero al final tenemos de nuevo 3,70 y tantos, digamos, ¿no? ¿A Yo dónde creo lo ha que lo que va a bajado? dominar, sí, lo que va a dominar y ha bajado porque el dólar a nivel internacional se ha estado debilitando los últimos meses, y en línea con eso el sol también. Pero lo que hace el Banco Central es evita que se den estas pérdidas de confianza en el sol porque se comenzó a disparar y etcétera, entonces comienza a actuar, ¿no? Entonces te ayuda a controlar, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener confianza en el Banco Central en términos de
no es que controle el dólar, pero evita que el dólar se desvíe por razones especulativas o pérdida de confianza, que responda a fundamentos y a variables externas y mitigue un poco las fluctuaciones fuertes, digamos, ¿no? Por un lado, y está haciendo lo que tiene que hacer en inflación, ¿no? La inflación debería comenzar a ceder, ¿no? No es sencillo porque hay factores que no están típicamente bajo el control de bancos centrales, pero el Banco está haciendo su trabajo. A mí me preocupa más toda la parte política Claro. y que la parte fiscal se descontrole porque, digamos, quieran hacer mucho por ganar popularidad o lo que fuera, ¿no? Todavía no hay eso, no es que quiero criticar, digamos, inmerecidamente al gobierno en la parte económica, pero tienen que tener cuidado con cómo responden a los desastres y, y cómo actúan ante un enfriamiento evidente del sector privado, ¿no? Hay límites a lo que puede hacer el sector público, ¿no? Claro. La respuesta viene del lado político en realidad y la conocemos, en parte es llama a elecciones y ojalá no tengas pues unos candidatos liderando ahí que te generen, digamos, aún más temor que los anteriores, ¿no? Pero tienes Y que bueno, tirar los después dados, del año ¿no? 21 con Castillo, que eso paraliza la economía, ¿no? Porque primero la posibilidad que gane y luego cuando gana, el año 21 para el Perú en términos de perspectiva fue durísimo. El año 22, digamos, la cosa se fue calmando, pero ahí vinieron todos los choques externos. Entonces, Sí. simplemente, y luego el segundo semestre ya fue un caos. Entonces, ahí sí, la economía peruana se fue. Sí, pero Rosa María, salvo inflación, el enfriamiento de la economía peruana no se debe a situación externa, porque los precios externos han fluctuado, pero no son malos. Claro, No son ya, malos. O sea, este es un debilitamiento hecho en Perú, hecho Perú, ya. O es sea, decir, el made in resultado Perú. final del año, ese resultado de 2, es un resultado Pedro Castillo, 100%. Made in Perú, exacto. Made in Y Perú. lo que está viviendo ahora es las indecisiones de cuándo hay elecciones y las protestas, algunas legítimas, otras simplemente buscando desestabilizar, que no han sabido, como te digo, también disociarse y canalizar, ¿no? Ahora, Entonces, ese era toda un esa país, incertidumbre, ¿no? nuestro país era un país que podía crecer a 6% sin problema. Ya no, no, pero eso no es, eso cambia cuando cambia el contexto internacional, ¿no? Ok, Pero digamos, pero la pero economía los precios, debería, los claro, pero precios el no son precio del malos cobre ahora. hoy, pero hace un año no. Sí, no era, no, tuvimos récord Por eso, histórico. pues, Sí, la economía debió después, acelerarse como un avión, sí, temporalmente, ¿ah? Pero acelerarse, sí, y se fue abajo. Tenemos el ese es el periodo punto. más prolongado desde que medimos expectativas empresariales que están en territorio negativo. El más largo y el más sostenidamente negativo. Y además con expectativas del consumidor también negativo. O sea, pero de nuevo, esto no es porque leen y dicen, oye, ay, de repente China no va a crecer o hay incertidumbre sobre si No, China no, cuánto no. va a crecer. No, eso es todo hecho en Perú. Lamentablemente nos disparamos al pie. Claro, porque sí había una ventana de oportunidad muy grande para acelerar la economía con los precios del cobre. Se cierra el corredor minero, simplemente no se aprovecha la oportunidad. Y a veces los peruanos no somos conscientes del inmenso daño que eso hace a la economía peruana. No, no hay, creo yo, a veces esa conciencia desde los centros como Lima, ¿no? Tú cierras el corredor minero, no dejas exportar cobre, cuando los precios están en su mejor momento, perdiste, pues, perdiste, Exacto, y pero para además no solo siempre. eso, pero no solo eso, Rosa María, lo que va más allá de lo que ha habido en el gobierno Castillo, pero se exacerba con eso, con ese gobierno, es que no hemos logrado encontrar una respuesta para poder lanzar nuevos proyectos mineros. Estaban a la Ah, no, espera del cambio de gobierno y cuando llega Castillo fue el tiro de gracia. Hay un montón de proyectos ahí que podrían lanzarse en Perú, toda la transformación verde, los buenos precios de largo plazo, etcétera, etcétera, y tenemos unas condiciones enormes y tenemos proyectos listos para inicio, ¿ok? Pero no van a invertir. No solo por la situación ahorita de coyuntura, sino que en realidad no ven claridad sobre reglas de juego y sobre cómo vas a manejar la conflictividad social en zonas mineras. Entonces, estamos desperdiciando esa posibilidad de generar bienestar en esas zonas en particular, pero que irradia a todo el Perú. Y es lamentable, pero nadie con un proyecto minero formal, los informales, felices de destruir el medio ambiente, claro. destruir todo, pero nadie con un proyecto formal te va a hacer un proyecto hoy en el Perú. Y eso es lamentable porque había varios en cartera
que no Claro, pueden iniciar, ¿no? tremendo. Muy bien. Bueno, no he usado la palabra sombrío, pero más o menos es lo mismo. Preocupante. Y es preocupante, ¿no? Pero yo te diría que quienes tienen la posibilidad de hacer que haya algún tipo de esperanza es el lado político. Obviamente manejar el gobierno, la economía bien, la conflictividad bien, responsablemente, pero al final es adelanto elecciones y tirar los dados y ojalá tengamos un mejor gobierno y un mejor Ya Congreso, yo ya digamos, no o un sé buen qué gobierno, hacer para decirles una y otra vez lo mismo, pero no hay forma de que entiendan. porque hay esta incertidumbre latente y vas a Claro, tener hipos de no hay inestabilidad forma de que entiendan. que te van a tener todo medio A ver, aguantado, por ¿no? si acaso, Vas con freno en les mano. aviso a la audiencia, nuestro invitado, Alonso Seguro, no es comunista, por si acaso. Porque cada vez que tú dices, ¿No? adelanto elecciones, alguien te grita comunista. No, 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 no. Lo que queremos es estabilidad. Claro, hay personas que te dicen, sí, pero si tiras los dados, te puede salir a Tauro, ¿no? Y ya No, pues. al ministro Segura la derecha le dice caviar y la izquierda le dice neoliberal. O sea, así, Pero así. a mí me pasa lo mismo. Pero en fin, Sí. yo siempre digo que neo no, porque el neo son los conversos. ¿Ya? Yo Ujú. siempre fui. Entonces, nada de neoliberal. Muy No, no bien, digo por ¿alguna el término pregunta? que usan porque lo consideran Ah, sí. peyorativo. Ah, por supuesto, lo considero peyorativo todo el tiempo. Muy bien. Abel, ¿alguna pregunta del público? Recomendaciones, siempre piden que tenemos, cuando tenemos un ministro Siempre de las personas Economía, que nos escuchan quieren cosas, quieren el consejo utilitario. A ver, ¿guardo mi eso, plata en el soles o consejo en dólares? práctico. Ya, en términos de moneda, nuevamente, lo que tienen que pensar es cuáles son sus fuentes de ingresos y sus fuentes de gastos. Entonces, Exacto. si yo Siempre. tengo ingresos o gastos en soles, no voy a convertir mis ingresos a dólares. ¿Por qué? Porque después se cae el tipo de cambio y tengo un hueco, ¿no? Entonces, tratar de mantener digamos, articulación entre sus ingresos e ingresos, ¿no? Lo mismo si tengo ahorros y yo creo que en el futuro voy a gastar en cierta manera en soles, de repente privilegios son los que tienen más retorno. Nunca pongas todos tus huevos en una canasta, ¿no? Eso es lo otro, ¿no? Porque no Ese sabes es si el el tipo de cambio gran sea para arriba o consejo. para abajo, ¿no? Tengo una partecita en la otra moneda, pero no, pero siempre tendiendo a lo que llamamos tu moneda funcional, aquella en la cual operas, ¿no? Eso sería el consejo por ahí. Y en términos de inflación, digamos, un poquito de paciencia, ya va a comenzar a descender la inflación, ya no va a ser un tema tan álgido, ¿no? Pero también un poquito de cautela. A nivel macro es malo, pero a nivel micro es bueno. Si la economía va lento, igual va a haber oportunidades, pero las oportunidades típicamente son un poquito menos frecuentes. Entonces, no es momento de tirar la casa por la ventana tampoco, ¿no? Es momento Claro, de pero ser un por poquito ejemplo, más yo soy cauto MIPE. y, ¿no? Ujú. Yo soy MIPE. Viene la campaña por el Día de la Madre. Ya pasó la escolar, ya. Pero ahora viene la del Día de la Madre. Tengo que tomar una decisión. O sea, ¿cuánto le voy a meter a la campaña? Sí, haz tu campaña, pero no te hipoteques con la campaña, ¿no? Ok. No te Eso es lo que te... sobreendeudes. No te sobreendeudes, no creas que va a ser una campaña espectacular. Probablemente usa referencia a la campaña del año pasado. Si los números macro te dicen algo, es una campaña un poquito menos buena que la del año pasado. Prepárate para algo así. Horrible, pero bueno, por lo menos es un buen consejo. Es un poquito Sí, menos que el año pasado. Ya, prepárate para exacto, eso. exacto. Ah, bueno, siempre los consejos útiles son los que la gente nos agradece más. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y espero conversar cuando las cosas estén un poco mejores. ¿No? Yo calculo que, no sé, unos 6 meses, cuando ya sepamos exactamente si hay niño o no, Mira, vamos a tener una visión más clara. un tema importante, sí, para dar un poquito de optimismo es la economía debería rebotar un poco. O sea, no esperamos quedarnos en negativo como enero o en casi cero como en diciembre. La economía debería rebotar un poquito, ¿no? Entonces va a ir un poquito mejor Para que... cerrar el año en Exacto. dos. Yo creería que en promedio en el año va a estar más o menos por ahí, ¿no? Obviamente falta mucho pan por rebanar, pero digamos, va a ser un año de bajo crecimiento, lento, malo, pero no es una crisis desde el punto de vista No, económico tampoco, ¿no? También eso tenerlo no, claro, ¿no? claro. Pero tienes a una generación que ha caído en pobreza, que quiere volver a donde estaba y no ve perspectivas, ¿no? Sí. Y un mercado laboral que se recupera lentamente, muy lentamente, Eso lo ¿no? único que genera es migración, al Ujú, final, porque las oportunidades ya no están acá, porque no absorbe el mercado de trabajo a las nuevas, entonces ujú. para afuera. Eso es lo que genera.
Lamentable, pero así está nuestra economía. Muchísimas gracias a Alonso Segura por haber estado con nosotros. Abel, me voy despidiendo. Así es, Rosa María, ya llegamos a la parte final del programa y mañana planteamos otro tema también de mucho interés para nuestro público. Así es, cuídense bastante. Nos Nos vemos. reencontramos Chao, chao. mañana. Chao. Chao, gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias, Chao, chao. doctor. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.